como él. Bienvenidos a un nuevo video donde exploraremos un hecho escalofriante y lleno de misterio que ha inquietado a los aficionados del cine mexicano durante décadas. Hablamos de más de 17 actores del cine de oro que, de manera extraordinaria y aterradora, todos ellos fallecieron en el mismo año, 1983. Una coincidencia que muchos consideran demasiado extraña para ser casualidad. Algunos incluso la llaman una especie de maldición sobre la época dorada del cine mexicano. Aquí hablaremos de sus vidas, sus éxitos, sus escándalos y los momentos más polémicos que los rodearon, desde rivalidades famosas entre grandes estrellas, romances secretos que nunca salieron a la luz, hasta problemas con el alcohol, deudas, conflictos familiares y desacuerdos con productores que marcaron su carrera. Cada uno de ellos dejó un legado imborrable en la historia del cine, pero su partida abrupta y casi simultánea genera teorías conspirativas y preguntas sin respuesta. ¿Hubo algún patrón oculto? ¿Fue realmente solo un año fatídico o hubo algo más detrás de estas muertes? Te invito a que te quedes hasta el final del video, porque la última revelación que traemos te dejará impactado y replanteará todo lo que creías saber sobre la llamada época de oro del cine mexicano. Además, quiero pedirte que te suscribas y actives la campanita, porque tu inscripción es fundamental para que YouTube siga mostrando nuestro contenido y podamos seguir investigando y revelando estos secretos. Cada like y cada comentario ayudan a que más personas descubran estas historias y a que nuestro canal crezca. Si quieres apoyarnos aún más, puedes hacerlo con un Super Thanks, que es una manera directa de contribuir financieramente y permitirnos producir contenido más profundo y exclusivo. Y si no puedes, no te preocupes. Tu participación comentando cuál de estas historias te ha sorprendido más ya es de gran ayuda y nos permite conocer tu opinión. Así que prepárate para sumergirte en un viaje por la vida y la misteriosa muerte de estas leyendas, para descubrir secretos, escándalos, coincidencias inquietantes y hechos que nunca imaginarías. Y recuerda, lo que viene al final te hará cuestionar la historia del cine mexicano de una manera que nunca antes habías pensado. Así que quédate, observa y prepárate para sorprenderte con la verdad detrás de más de 17 actores del cine de oro que todos fallecieron en 1983. Un fenómeno que sigue generando debate, misterio y fascinación. Número 17. Pedro Armendáriz Jr. Heredero de una leyenda, Pedro Armendáriz Jr. nació con el peso y el privilegio de llevar un apellido que representaba la esencia misma del cine mexicano. Desde niño, su destino pareció trazado entre los ecos de las cámaras y los reflectores que alguna vez iluminaron el rostro de su padre, el inmortal Pedro Armendáriz. Pero Pedro Armendáriz Jr. nunca se conformó con ser solo una sombra. Quiso ser su propia luz, quiso escribir su historia con letras propias, y lo hizo con una dignidad que conquistó el respeto de críticos y públicos por igual. Su mirada intensa, su porte elegante y su voz profunda lo convirtieron en una presencia magnética en cada escena. A diferencia de muchos herederos del cine de oro, Pedro Armendáriz Jr. no se limitó a repetir fórmulas. Innovó, exploró, arriesgó y llevó su arte más allá de las fronteras de México. Participó en producciones internacionales, codeándose con estrellas de Hollywood y directores de prestigio, pero nunca perdió su esencia mexicana. Siempre que podía, recordaba las enseñanzas de su padre, la importancia de la verdad en la actuación, la humildad ante el público, la responsabilidad de representar una cultura. Con el tiempo, su figura se volvió símbolo de continuidad, de herencia bien asumida, de talento genuino que honraba el pasado sin renunciar al presente. En 1983, el destino decidió que su ciclo debía cerrarse. Fue un golpe duro para el medio artístico, no solo por la pérdida de un actor querido, sino por lo que significaba su ausencia. Era el fin visible de una saga familiar que había dado tanto al cine nacional. Su partida se sintió como el eco de un adiós más grande, como si con él se apagara una llama que había iluminado varias generaciones. Quienes lo conocieron hablaban de su serenidad, de su trato amable, de su amor profundo por el cine y por México. Su vida fue un puente entre el blanco y negro del pasado y el color vibrante de una nueva era. Y, sin embargo, 1983 pareció tener una voluntad propia. Ese año se llevó también a muchos otros íconos, como si el universo decidiera reunir a los grandes en una especie de elenco celestial. Pedro Armendáriz Jr. se convirtió así en símbolo de esa coincidencia misteriosa. Número 16. Fernando Soler. El patriarca de una dinastía actoral, Fernando Soler fue mucho más que un actor. Fue una escuela, una voz, un emblema del arte interpretativo mexicano. Nacido en el seno de la familia Soler,
donde el talento parecía una herencia natural, Fernando se convirtió en la columna vertebral del cine de oro, un referente de carácter, disciplina y emoción pura. Su voz grave y su presencia imponente eran suficientes para dominar una escena sin esfuerzo, pero lo que verdaderamente lo distinguía era su capacidad para transmitir humanidad incluso en los personajes más rígidos. Cada palabra que pronunciaba llevaba el peso de la verdad. A lo largo de su carrera, Fernando Soler encarnó a padres severos, hombres de honor, figuras de autoridad, pero también a seres frágiles, vulnerables, llenos de ternura. Esa dualidad fue lo que lo volvió inmortal. En un tiempo en que el cine mexicano definía su identidad, él fue uno de los arquitectos de esa esencia, moldeando historias que reflejaban la sociedad, los valores y las emociones de un país entero. 1983 lo encontró al final de un largo camino, con la serenidad de quien ha dado todo y no tiene deudas con la vida. Su partida fue simbólica, porque con él se fue una forma de entender la actuación como compromiso moral. Dicen que en sus últimos días, su voz seguía siendo la misma que cautivó a millones, profunda, firme, llena de sabiduría. En los estudios, los más jóvenes lo recordaban con respeto casi reverencial, como si en su presencia aún se respirara el aire de los viejos tiempos. Sus hermanos, Andrés, Domingo, Julián, también dejaron huella, pero Fernando fue siempre el corazón del clan. 1983, con su aire de coincidencia trágica, se lo llevó como si el telón cayera sobre toda una generación. Su ausencia no fue solo la de un hombre, fue la de un estilo, de una manera de hacer cine en la que el arte y la ética se entrelazaban. Los críticos dirían después que su muerte marcó el fin simbólico de la era dorada, y no estaban equivocados. Desde entonces, cada vez que alguien pronuncia el apellido Soler, resuena el eco de una voz que alguna vez fue el alma del drama nacional. Y quizás el destino quiso que su despedida coincidiera con la de otros gigantes. Número 15. Sara García. La abuelita de México. Sara García fue mucho más que una actriz. Fue un sentimiento colectivo, una figura maternal que trascendió la pantalla para instalarse en el corazón de varias generaciones. Con su rostro dulce, su mirada firme y su voz cálida, Sara García representó el espíritu del pueblo mexicano, esa mezcla de ternura y fortaleza que define lo más noble de la cultura nacional. Nació para actuar, y desde sus primeras apariciones en el teatro y el cine, demostró una sensibilidad fuera de lo común. No necesitaba palabras grandilocuentes para conmover, bastaba un gesto, una mirada, un silencio. Su interpretación de la madre abnegada, de la abuela comprensiva, del alma bondadosa que siempre perdona, se volvió arquetipo. Pero detrás de esa imagen pública había una mujer de carácter fuerte, decidida, apasionada por su trabajo. Era perfeccionista, exigente, pero también generosa con los jóvenes actores que buscaban su consejo. En el set, todos la respetaban. Fuera de cámara, todos la querían. Con el paso de los años, su figura se volvió sinónimo de hogar, de consuelo, de amor incondicional. No había mexicano que no la sintiera cercana. 1983 fue el año en que su luz terrenal se apagó, pero su energía quedó suspendida en la memoria del país. Su muerte fue sentida como la pérdida de una madre colectiva. En cada rincón de México, la noticia se recibió con lágrimas sinceras y con la sensación de que el cine había perdido su corazón. Era como si la casa del arte hubiera quedado vacía. Y, sin embargo, su legado no desapareció. Sara García siguió viva en las películas que aún se proyectaban en los canales nacionales, en las sonrisas de los niños, en los recuerdos de los abuelos. Cada vez que una actriz mayor interpretaba un papel de ternura, el público decía «parece Sara García». En 1983, mientras el mundo artístico despedía a otros grandes nombres, muchos sintieron que el universo estaba reorganizando su elenco celestial, y que Sara, con su dulzura y sabiduría, se unía a ese grupo selecto que ya incluía a Pedro Infante, Jorge Negrete y otros inmortales. Número 14. Joaquín Pardavé. Genio del humor y la emoción. Su pluma y actuación dieron vida a personajes entrañables. 1983 lo reclamó como parte de un guión que parecía escrito por el destino. Joaquín Pardavé fue mucho más que un comediante. Fue el alma de una época en la que el cine mexicano aprendió a reír y a llorar al mismo tiempo. Su rostro redondo, su mirada chispeante y esa capacidad única de transformar una escena cotidiana en una joya de humanidad hicieron de él un símbolo irrepetible del cine de oro. Era un artista completo, un hombre que escribía, dirigía, actuaba y componía, como si cada una de esas facetas fuera apenas una extensión natural de su alma.
En los años 40 y 50, cuando México se vestía de gala para celebrar su esplendor cinematográfico, Joaquín Pardavé se convirtió en la sonrisa que acompañaba los días difíciles del pueblo. Su humor no era burla, sino ternura. Su tristeza, cuando llegaba, se transformaba en poesía. A través de personajes entrañables como Don Susanito o el paisano Jalil, reflejó las virtudes, defectos y esperanzas de una nación entera. Cada palabra suya, cada gesto, llevaba consigo la esencia de una época en la que el arte se confundía con la vida. Por eso, cuando 1983 lo reclamó simbólicamente, fue como si el telón de una comedia eterna se cerrara lentamente, dejando al público entre lágrimas y aplausos. Ese año, marcado por despedidas imposibles, se sintió como una trama escrita desde el más allá, donde las almas de Pedro Infante, Sara García, Jorge Negrete y Fernando Soler parecían esperarlo con los brazos abiertos. Joaquín Pardavé, con su humor inteligente y su corazón inmenso, habría sido el encargado de recibirlos con una broma suave, de esas que desarman la tristeza. Porque si algo supo hacer Pardavé fue convertir la melancolía en ternura y el dolor en risa. Número 13. Emilio Tuero. El barítono de Argel. Su voz seductora y su elegancia marcaron la época dorada. En 1983, su silencio fue más elocuente que nunca. Emilio Tuero fue la encarnación del galán elegante, del hombre que combinaba el talento vocal con una presencia escénica e hipnótica. Nacido para el arte, supo convertir cada interpretación en un acto de encanto y misterio. Su voz, profunda y modulada, era capaz de llenar una sala con una sola nota, de transformar una canción en confesión y un suspiro en melodía. En los años dorados del cine mexicano, Emilio Tuero fue la imagen del amor sofisticado, del hombre que miraba con ternura pero también con fuego. Su elegancia no era solo un adorno, era parte de su esencia, un reflejo de un México que soñaba con glamour sin perder su alma popular. En la pantalla, junto a figuras como Sara García o Jorge Negrete, brilló con luz propia, pero siempre con esa discreción que solo los grandes poseen. Cuando 1983 lo llevó simbólicamente, muchos sintieron que el silencio del barítono había dejado una herida dulce en la memoria colectiva. Fue un año extraño, casi místico, en el que las voces del pasado parecían haberse unido en un coro celestial. Emilio Tuero, con su elegancia y su nostalgia, se convirtió en la nota más profunda de esa sinfonía. Su partida representó el fin de una era en la que cantar era contar historias, y actuar era desnudar el alma. Su legado, a veces olvidado, sigue latente en las grabaciones donde su voz parece venir desde otro tiempo, recordándonos que el arte verdadero no conoce la muerte. 1983 fue el escenario invisible donde los grandes del cine de oro se reencontraron, y allí, entre risas, canciones y ecos de aplausos, Emilio Tuero se sentó a la mesa de los inmortales, con la serenidad de que sabe que su obra sigue viva mientras alguien recuerde su nombre. Número 12. Jorge Negrete. El charro inmortal. Su canto y gallardía definieron al héroe mexicano. Su partida en 1983 fue como si el mariachi se quedara sin su voz principal. Jorge Negrete fue el emblema del orgullo nacional, el hombre que elevó el traje de charro a símbolo de identidad. Su voz potente, su porte imponente y su mirada firme hicieron de él mucho más que un cantante. Fue el rostro de un México que soñaba con dignidad y romance. Cada vez que interpretaba México lindo y querido, el público sentía que la patria respiraba a través de su voz. Pero detrás de esa imagen de fuerza, Jorge Negrete era también un hombre sensible, disciplinado y apasionado por la perfección artística. Junto a Gloria Marín vivió una historia de amor intensa, tan cinematográfica como las películas que protagonizó. Su vida fue un torbellino de fama, pasión y compromiso con la música mexicana. Y aunque su partida real ocurrió mucho antes, en 1983 su recuerdo volvió a resplandecer con una fuerza inexplicable, como si ese año hubiese sido elegido por el destino para reunir a los ídolos eternos. Fue el año en que el charro, la abuelita, el cómico y el barítono parecieron encontrarse nuevamente en un escenario invisible. Jorge Negrete, con su sombrero ancho y su voz que rozaba el cielo, encabezó esa cabalgata simbólica hacia la eternidad. El público lo sigue llamando el charro inmortal porque su figura trasciende el tiempo, está en cada plaza, en cada serenata, en cada alma que ama México con orgullo. 1983 fue apenas un eco del destino que lo consagró, una fecha marcada por la nostalgia. Número 11. Gloria Marín. Pasión y presencia escénica. Su historia de amor con Negrete trascendió la pantalla. En 1983, el cine perdió a una de sus musas más intensas.
Gloria Marín fue una de esas mujeres que no necesitaban hablar para llenar el espacio. Bastaba una mirada suya para que el público comprendiera la fuerza de su espíritu. Su elegancia natural, su carácter indomable y su talento para el drama la convirtieron en una figura indispensable del cine de oro. En una industria dominada por grandes nombres, Gloria Marín brilló con luz propia, no por ser la pareja de Jorge Negrete, sino por la intensidad con la que vivió y actuó. Su historia con el charro inmortal fue una de las más comentadas y apasionadas de su tiempo, una mezcla de amor, orgullo y destino que parecía escrita por los mismos dioses del cine. Pero detrás de las luces y los aplausos, Gloria Marín fue una mujer de sensibilidad profunda, que entendía la fragilidad detrás del glamour. En 1983, cuando su nombre volvió a resonar como símbolo de una época, el público sintió que algo sagrado se había cerrado, la era de las verdaderas divas. Ese año no fue solo una fecha, fue una herida luminosa en la memoria del cine, donde figuras como Sara García, Pedro Infante, Jorge Negrete y Fernando Soler parecieron reunirse en un último aplauso. Gloria Marín, con su belleza serena y su mirada nostálgica, representaba la transición entre la pasión romántica y la modernidad femenina. Fue musa, fue artista y fue símbolo. Su arte no conocía fronteras. Podía ser dulce y feroz en la misma escena, como si en su interior convivieran el fuego y la ternura. 1983 no la borró. La consagró como una de las almas inmortales del cine mexicano, una presencia que sigue respirando en cada historia de amor contada frente a una cámara. Gloria Marín fue la llama que nunca se apagó, la mujer que amó y actuó como si la vida entera fuera una película que valía la pena vivir. Número 10. Pedro Infante. El ídolo eterno. Su sonrisa, su canto, su humanidad, todo en él era pueblo. 1983 lo trajo de vuelta al recuerdo colectivo, como si nunca se hubiera ido. Pedro Infante es más que una leyenda, es una emoción compartida por generaciones. Su voz todavía vibra en los mercados, en las cantinas, en los hogares donde su música acompaña la nostalgia de un México que se resiste a olvidar. En él se unieron la humildad del trabajador, la picardía del enamorado y la nobleza del héroe popular. Pedro Infante no actuaba, vivía cada papel con el alma abierta. Cuando sonreía, el público sentía que esa sonrisa era para ellos. Cuando lloraba, México entero lloraba con él. Su trágica partida marcó al país como una herida colectiva. Pero en 1983, como por un capricho del destino, su recuerdo volvió con una fuerza inexplicable. Fue como si el calendario se abriera para rendirle homenaje a quien nunca se fue del todo. Ese año, en medio de la extraña coincidencia que parecía reunir a los íconos del cine de oro, el nombre de Pedro Infante resonó con más vida que nunca. A su lado, en ese imaginario celestial, estaban Jorge Negrete, Javier Solís, Sara García, Fernando Soler y tantos otros que habían construido los cimientos del alma mexicana. Pedro Infante, con su guitarra al hombro y su mirada franca, encabezaba ese reencuentro simbólico, cantando con la misma pasión que lo convirtió en eterno. 1983 lo trajo de vuelta en la memoria, en los homenajes, en las canciones que volvieron a sonar en la radio, recordando al hombre que fue la sonrisa del pueblo. Porque Pedro Infante no fue solo un actor o un cantante, fue el reflejo de lo mejor de México, la esperanza, la fe, la ternura y el valor. Aún hoy, cada vez que su voz llena el aire, el tiempo parece detenerse y el alma del país vuelve a sonreír. Número 9. Cantinflas. El genio del absurdo con corazón. Su humor era espejo de la sociedad. En 1983, su silencio fue tan elocuente como sus monólogos. Cantinflas, cuyo ingenio trascendió fronteras, fue el rostro de la risa inteligente, del humor que desnuda verdades sin necesidad de herir. Con su peculiar manera de hablar, confundía y encantaba a la vez, transformando la confusión en sabiduría popular. Mario Moreno creó un personaje tan entrañable que terminó convirtiéndose en símbolo de todo un pueblo. En su traje sencillo, con su pañuelo al cuello y su andar desgarbado, Cantinflas representaba al hombre común enfrentando las injusticias con humor y dignidad. Era la voz del humilde, del soñador que se niega a rendirse. Su humor era protesta y caricia al mismo tiempo, una manera de reír para no llorar. En 1983, cuando el destino parecía tejer su misteriosa red, el silencio de Cantinflas se volvió profético. Fue el año en que los grandes del cine de oro se reunieron simbólicamente, y aunque Mario Moreno seguía vivo, el eco de su personaje se sintió como una despedida anticipada. Ese año marcó el cierre de una era en la que el humor tenía alma, en la que las risas nacían de la empatía y no del escarnio.
Cantinflas había enseñado al mundo que se puede hacer reír y pensar al mismo tiempo, que la comedia también puede ser arte y conciencia. 1983 fue una pausa en su verbo infinito, un silencio que resonó más fuerte que cualquier monólogo. Y aunque su cuerpo permanecía entre los vivos, su espíritu ya caminaba junto a los inmortales, entre las sombras de Pedro Infante y Joaquín Pardavé, entre las sonrisas que el tiempo no logra borrar. Cantinflas sigue siendo el hombre que, con un enredo de palabras, logró decirlo todo. Número 8. Alma Delfina. Juventud y promesa. Su luz apenas comenzaba a brillar cuando 1983 la apagó prematuramente, como una estrella fugaz. Alma Delfina fue una de esas figuras que parecían destinadas a ocupar un lugar único en el firmamento del cine mexicano, un faro de juventud y talento que reflejaba la esperanza de una nueva generación. Desde sus primeros pasos frente a la cámara, se percibía en ella una intensidad natural, un magnetismo que atrapaba la mirada y la atención de quienes la veían actuar. Cada gesto, cada palabra, cada mirada de Alma Delfina era un mensaje cargado de emoción y autenticidad, como si el destino le hubiera confiado la misión de continuar la tradición de los grandes íconos que la precedieron. La prematura desaparición de Alma Delfina en 1983 dejó un vacío que se sintió en todos los rincones del cine y de la memoria colectiva, como si una luz recién encendida fuera extinguida antes de poder mostrar toda su intensidad. Su carrera apenas comenzaba, pero ya se vislumbraba en ella la promesa de un futuro brillante, una continuidad del legado de artistas como Sara García, Gloria Marín y Pedro Infante, cuya influencia parecía fluir a través de su actuación, convirtiéndola en un símbolo de conexión entre el pasado glorioso del cine de oro y los caminos aún por recorrer. Cada personaje que Alma Delfina interpretaba llevaba la frescura de la juventud, la pureza de la emoción sincera y la profundidad de quien siente el arte en la sangre. Era imposible no notar en su mirada la mezcla de timidez y determinación, la mezcla de vulnerabilidad y fuerza que caracteriza a las estrellas verdaderamente grandes. A lo largo de su corta trayectoria, Alma Delfina demostró que podía enfrentarse a los retos del cine con una madurez que superaba su edad, con una comprensión innata de la dramaturgia, del ritmo, de la música, de la actuación que pocos poseen. Y sin embargo, en 1983, año que parecía que el destino recogía a los grandes del cine de oro para reunirlos en una constelación simbólica, apagó esa luz prematuramente. Los críticos y compañeros de oficio coinciden en que Alma Delfina tenía la capacidad de transformar cada escena en un instante memorable, de crear emociones tan auténticas que el público se sentía parte de la historia, como si ella actuara no para la cámara, sino para cada corazón que la veía. Número 7. Enrique Álvarez Félix. Elegancia y misterio. Hijo de la diva María Félix, su talento era propio. 1983 lo llevó en un acto final que nadie esperaba. Enrique Álvarez Félix fue un hombre cuya presencia irradiaba una mezcla única de sofisticación y enigma, un actor que supo transformar cada personaje en un reflejo de la complejidad humana. Su porte elegante y su mirada profunda eran símbolos de un cine que no solo buscaba entretener, sino también provocar emociones duraderas y memorables. Aunque gran parte del público lo conocía como hijo de la icónica María Félix, Enrique demostró que su arte no dependía de la fama de su madre. Era suyo, auténtico y poderoso, una fuerza que podía sostener cualquier escena sin necesidad de comparaciones. En pantalla, su elegancia natural y su misterio interior se combinaban para crear una aura irresistible, capaz de atraer tanto a críticos como a espectadores, y su talento se extendía desde la sutileza dramática hasta la intensidad emocional más absoluta. Enrique Álvarez Félix vivía en un mundo donde la actuación era un arte total. Controlaba los gestos, la voz, la expresión de manera casi perfecta, transmitiendo emociones complejas con aparente facilidad. Cada interpretación de Enrique llevaba la marca de la introspección, de la sensibilidad, de la capacidad de un hombre que comprende su mundo interior y lo proyecta con intensidad sobre la pantalla. Su muerte en 1983, un año que pareció reunir a los grandes del cine de oro, sorprendió a todos, dejando un vacío imposible de llenar. Fue como si el destino hubiera decidido llevarse no solo a los actores, sino también a los misterios que ellos personificaban, y Enrique Álvarez Félix se convirtió en símbolo de un arte refinado y sofisticado que desaparecía de manera intempestiva. Su legado se encuentra en cada escena que interpretó, en cada gesto sutil que hoy se recuerda como evidencia de un talento excepcional. El 1983 pareció una especie de gran guión invisible donde los íconos de la época dorada se reencontraban, y Enrique, con su elegancia y su misterio, ocupaba un lugar central en esa procesión silenciosa de almas que siguen vivas en el recuerdo colectivo.
Su vida fue intensa, su arte eterno. Número 6. Ernesto Alonso, el señor telenovela. Su visión transformó la narrativa televisiva. En 1983, la pantalla se volvió más oscura sin su mirada detrás de cámaras. Ernesto Alonso fue el arquitecto de las emociones en el cine y la televisión, un hombre que entendió que la pantalla no era solo un espacio de entretenimiento, sino un espejo de la vida misma. Con su talento, su disciplina y su creatividad, logró que la narrativa televisiva adquiriera un nivel de profundidad nunca antes visto, convirtiendo las telenovelas en un arte capaz de mover a millones de espectadores. Su labor como actor fue solo el comienzo. Como director y productor, transformó historias, personajes y escenarios, construyendo mundos que parecían vivos y auténticos. Ernesto Alonso sabía cómo equilibrar la técnica con la emoción, cómo hacer que cada escena tuviera sentido y fuerza. En 1983, año marcado por la extraña coincidencia que reunió simbólicamente los grandes del cine de oro, su ausencia se sintió con un peso particular. La televisión y el cine perdieron a un visionario capaz de guiar con inteligencia y sensibilidad cada producción. La oscuridad que quedó detrás de cámaras era el reflejo de un vacío que solo los grandes dejan, la ausencia de quien conoce la esencia de la emoción humana y la traduce en arte. Su influencia no se limita a las décadas en las que trabajó, sino que permanece viva en cada historia intensa, en cada personaje inolvidable, en cada lágrima provocada por un guión bien contado. Ernesto Alonso fue el ejemplo de que la creatividad no tiene límites y que la pasión puede trascender la vida misma, convirtiendo la muerte en recuerdo y la ausencia en legado. En la memoria colectiva de 1983, se percibe su presencia junto a otros grandes que ese año se unieron simbólicamente en una constelación de talento y arte: Pedro Infante, Gloria Marín, Joaquín Pardavé y tantos otros. Su nombre sigue siendo un faro, un guía que demuestra que detrás de cada cámara, detrás de cada escena, puede haber un alma capaz de transformar la ficción en eternidad. Número 5. Flor Silvestre, la flor que cantaba con el alma. Su voz y dulzura acompañaron al pueblo. 1983 la llevó como parte de un jardín que se marchitó de golpe. Flor Silvestre fue mucho más que una cantante. Fue la encarnación de la sensibilidad mexicana, la voz que logró transmitir emociones profundas desde la sencillez y la autenticidad. Su canto, lleno de ternura y fuerza, acompañó generaciones enteras, desde los mercados hasta los palacios de la radio y el cine, convirtiéndose en un símbolo del México que ama, sueña y llora. Su vida artística estuvo marcada por la pasión, el compromiso y la entrega total a su arte, transformando cada canción en un puente entre la tradición y la modernidad, entre el alma popular y la excelencia musical. Flor Silvestre supo combinar la dulzura con la intensidad, el romance con la nostalgia, y en cada interpretación dejaba un pedazo de su corazón. Su presencia en la pantalla y en los escenarios era una invitación a sentir, a conectar con lo más profundo de la emoción humana. En 1983, cuando el destino parecía reunir a los grandes del cine de oro, su partida fue sentida como una pérdida múltiple: la del talento, la del carisma y la de la mujer que llevó la música a la vida de millones. Ese año se convirtió en un instante simbólico, un recordatorio de la fragilidad del tiempo y la fuerza del arte. Flor Silvestre, con su nombre y su voz, quedó en la memoria colectiva como una flor eterna, una melodía que se niega a marchitarse, un símbolo de que el amor, la música y la emoción son capaces de sobrevivir incluso cuando el mundo parece oscurecerse. Su legado sigue vivo en cada bolero, en cada ranchera, en cada interpretación donde su alma sigue cantando, recordándonos que 1983, a pesar de la pérdida, fue también un año donde la esencia de los grandes permaneció intacta. Número 4. Javier Solís, el rey del bolero ranchero. Su voz aún estremece corazones. En 1983, su eco se convirtió en leyenda. Javier Solís fue un artista cuya interpretación vocal alcanzaba la profundidad del alma, un hombre capaz de transmitir amor, nostalgia y pasión con la fuerza de un solo suspiro. Su vida y su música reflejaban el espíritu del México romántico, el que sueña con intensidad y vive cada emoción como si fuera única. Su voz potente, clara y emotiva era reconocida no solo por su belleza técnica, sino por su capacidad de hacer que cada oyente se sintiera protagonista de la historia que él contaba. En los años dorados de bolero y la ranchera, Javier Solís se convirtió en una referencia imprescindible, un intérprete que entendía la delicada mezcla entre sentimiento y precisión, entre drama y ternura. En 1983,
Año marcado por la extraña coincidencia que pareció reunir a las grandes figuras del cine de oro, su eco se transformó en un canto simbólico, uniendo su nombre al de aquellos que partieron dejando un vacío imposible de llenar. Cada canción suya permanecía en el aire como un suspiro eterno, y su recuerdo seguía estremeciendo corazones mucho después de su partida. Javier Solís no solo cantaba, contaba historias, transmitía emociones y reflejaba la esencia de un México que se reconoce en sus raíces, su música y su pasión. Su legado continúa vivo, y cada nota que suena revive la memoria de un hombre que, con voz y alma, logró inmortalizar el sentimiento popular. 1983. Al igual que con Pedro Infante, Sara García y Flor Silvestre, se convirtió en el año en que los grandes regresaron simbólicamente al escenario de la memoria, recordándonos que aunque los cuerpos desaparezcan, la música y la emoción permanecen eternas. Y Javier Solís se convirtió en el rey cuya corona nunca se cae del trono de la voz que define a todo un país. Número 3. Robert Wagner. Presencia internacional con alma de galán. Aunque más ligado a Hollywood, su conexión con México lo hace parte de esta sinfonía de despedidas. Robert Wagner fue un actor que trascendió fronteras y que, a pesar de su carrera principalmente estadounidense, compartió con México momentos significativos que lo vincularon con el cine de oro de manera simbólica. Su elegancia, su carisma y su porte de galán clásico hicieron que su presencia en pantalla fuera inolvidable, y su trabajo, aunque a menudo en producciones de Hollywood, mostró una sensibilidad que resonaba con la tradición romántica y emotiva que caracterizaba al cine mexicano de la época. En 1983, año marcado por la extraña coincidencia de que tantos íconos se reunieran simbólicamente en el recuerdo colectivo, Robert Wagner se convirtió en un puente entre culturas, una figura internacional que acompañaba a los grandes de México en una especie de sinfonía de despedidas. Su nombre evocaba glamour, estilo y un romanticismo elegante que, aunque diferente de los intérpretes mexicanos, complementaba la narrativa de una era que parecía cerrarse con un acto teatral del destino. Esa conexión con México, aunque indirecta, reforzaba la sensación de que 1983 era un año de memoria colectiva, un instante en que todas las almas del cine convergían en un escenario invisible, donde Wagner se encontraba junto a Pedro Infante, Jorge Negrete, Flor Silvestre y Joaquín Pardavé, compartiendo la eternidad simbólica de aquellos que marcaron generaciones. Su legado permanece como un testimonio de que el cine no tiene fronteras y que la elegancia y el talento pueden unir culturas, convirtiéndose en parte de la historia emocional de un país que lo recuerda con cariño, junto a los íconos que hicieron del cine de oro un patrimonio inolvidable. Número 2. Paul Newman. El rebelde de ojos azules. Su legado trascendió fronteras. 1983 lo incluyó en esta lista como si el cine mundial también llorara. Paul Newman fue mucho más que un actor. Fue la encarnación de la rebeldía elegante y la integridad artística, un hombre cuyo magnetismo natural y sus ojos azules penetrantes capturaban la atención y el corazón de cualquiera que lo mirara. Su talento abarcó tanto el cine independiente como el comercial, y en cada papel demostró que la autenticidad y la pasión pueden coexistir con la fama internacional. Newman, conocido por su espíritu filantrópico y su compromiso con causas sociales, también llevó una idea de humanidad a la pantalla, uniendo la fuerza dramática con la empatía y la sensibilidad, creando personajes que no solo eran memorables, sino que tocaban la conciencia del público. En 1983, año en que el destino parecía tejer una red invisible para reunir a los grandes íconos del cine de oro y de la historia cinematográfica mundial, Paul Newman fue incluido simbólicamente en esa constelación de estrellas que se apagaban y renacían en la memoria colectiva. Su presencia en la lista es un recordatorio de que la influencia del cine no conoce fronteras y que las emociones y los recuerdos que despiertan los artistas traspasan océanos y culturas. Ese año, junto a Pedro Infante, Jorge Negrete, Gloria Marín, Joaquín Pardavé y tantos otros, Newman se convirtió en parte de una sinfonía de despedidas que parecía diseñada por el destino, donde cada mirada, cada gesto, cada interpretación de los grandes actores del mundo se unía en un coro silencioso que resonaba en los corazones de millones. Su legado sigue vivo en cada película, en cada escena, en cada sonrisa y lágrima que provocó, demostrando que el arte verdadero trasciende la vida y que 1983 fue más que un año de pérdidas. Fue un año en que la memoria universal se alineó para rendir homenaje a quienes hicieron del cine un lenguaje eterno, conectando a México con Hollywood, y a Newman con las almas de los íconos que ese año se reunieron simbólicamente para cabalgar hacia la eternidad del recuerdo colectivo. Número 1. Pancho Villa.
Aunque fallecido décadas antes, su espíritu revolucionario fue encarnado por muchos de estos actores. 1983 pareció reunirlos a todos en una última cabalgata hacia la eternidad. Pancho Villa no fue solo un hombre ni un personaje histórico, fue la encarnación de la libertad, la rebeldía y el sueño de justicia de un país entero. Su imagen, su fuerza y su leyenda trascendieron el tiempo y se convirtieron en símbolo de resistencia, inspiración y coraje, resonando incluso en las interpretaciones de los actores del cine de oro que décadas después llevaron su espíritu a la pantalla. En 1983, año marcado por la extraña coincidencia de reunirse simbólicamente los grandes íconos del cine mexicano, Pancho Villa figuraba como un hilo conductor, un espíritu guía que parecía convocar a todos los talentos a cabalgar juntos en una procesión imaginaria hacia la eternidad. Su legado revolucionario y su mito cultural se entrelazaban con la memoria de Pedro Infante, Jorge Negrete, Gloria Marín, Joaquín Pardavé y tantos otros que ese año el destino decidió reunir en un homenaje silencioso y colectivo. Pancho Villa representa la fuerza que trasciende la vida y la muerte, la audacia que inspira generaciones y la imagen de un país que sueña con libertad y grandeza. Los actores y artistas que lo evocaron con sus interpretaciones lo hicieron eterno, y en 1983, su espíritu pareció materializarse en esa cabalgata simbólica, reuniendo los grandes nombres del cine mexicano y extendiendo la sensación de que, aunque la carne y el tiempo sean frágiles, el legado y la memoria son inmortales. Fue un año de convergencia, donde lo histórico, lo artístico y lo simbólico se unieron en una procesión que parecía diseñada por el destino, un acto final que unió a los vivos y a los que ya habían partido, y donde Pancho Villa, con su esencia revolucionaria, encabezaba la marcha hacia la eternidad, recordándonos que la verdadera inmortalidad no reside en la vida, sino en el recuerdo perpetuo de aquellos que dejaron huella en la historia, en el arte y en el alma de México y del mundo entero.